¿podrías anticipar cómo va a ser las gráficas de borde de este caso? Sí. ¿Cómo va a ser para la magnitud? Va a ser igual a la mayor, va a ser a 20 logaritmos base 10 de 300 sobre 50. Ese va a ser el pico. ¿Ese va a ser el pico? Bueno, donde va a iniciar el trazo. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues va a aparecer la primera asíntota, que prácticamente se va a mantener a cero, aunque pues no es así, es un poquito de inclinación, pero lo tomamos como cero. Y cuando la frecuencia, la que estamos analizando abajo, sea igual a la W, ¿sí, verdad? Era cuando se presentaba ya la caída a 20 decibeles por década. Cuando la frecuencia es igual a qué? WN. Ajá. ¿A qué? No, es la fuerza natural de la magnitud. A 50. Eso puede ir en un caso particular. A 50. Es igual a 50. Ajá. Ya se presenta lo que es la caída de Que eso no es omega m, ¿eh? No. Eso es para los de segundo orden. Es cierto. Es cierto. Estas no tienen el sistema no tiene frecuencia natural. Cuando sea igual a ese valor, La ubicación la frecuencia coincida con la ubicación del polo. va a presentar ya una caída de 20 decibeles por década, y en el desfasamiento igual va a ser por el tipo que es de 0 a menos 90 grados, y va a tener el valor de 45 cuando también se dé una frecuencia de 50, y de ahí ya puedes prevenir cómo se va a comportar el desfasamiento. Y ya puedes hacer cálculos matemáticos para expresar con cierta frecuencia qué ángulo de desfasamiento va a tener y qué valor pues va a tener de magnitud. Ok. ¿Cómo partes para hacer esos cálculos matemáticos? ¿Cómo partes desde aquí? La magnitud la parte real. Primero lo cambiaría al otro dominio, que cambiando lo que es las S por W. Y en el caso de la magnitud, donde vas a iniciar va a ser cuando W va a ser igual a 0, así que va a ser 300 sobre 50, perdón. De ahí es donde partes. En lugar de S, W más 50. y luego quizás De ahí saco la magnitud de cada elemento. Pues, la magnitud de G es la magnitud de arriba entre la magnitud de abajo. Y en el caso de la inicial, pues va a ser cuando la frecuencia, o sea, W va a ser igual a 0. Y de ahí sacamos que va a ser 300 sobre 50. Que va a ser 20 logaritmos de 300 sobre 50, ya cambiando en la escala logarítmica, pues. ahí ¿cómo sería la función de magnitud? Pues 300 sobre La raíz de W por I más 50. Ajá, la raíz más 50 al la cuadrado. raíz cuadrada de W por I al cuadrado más 50 al cuadrado. Pero como el I se hace cuadrático, nomás se pone porque se hace Menos W. el I al cuadrado. Menos W. A mí le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? El W menos W cuadrada. Sí, ¿por qué menos? No es menos. Es menos por el que se levanta al cuadrado, entonces es positivo. No, pero el menos es por la I. Es menos J. Acuérdense que está sacando la norma del vector. ¿Qué importa que sea I? De Está todas sacando maneras, las normas. te está sacando una Sí, magnitud. pero I al cuadrado es igual a menos 1. Pero otra vez, Está sacando la magnitud. ¿el tamaño del cateto cuál es? Está sacando la norma del vector, tienes aquí un cateto y otro cateto. ¿Cuánto vale este cateto? Va a ser el 300. 50. Estamos hablando de lo de abajo. 50. No tiene nada que ver. Es 50. 50. Y lo de arriba es ¿Cuál es W. el cateto? W. Bueno. Ajá, W. Ajá. Sí. El I, para esta operación del I nomás es un indicador de que está en la La que está en el plano de los imaginarios. Incluso aunque fuera menos I, pues estaría acá, pero la distancia es omega. Es que está sacando magnitud, no está sacando sí el sentido. O sea, aquí estás hablando de la magnitud y no del valor de la función, ¿eh? Por eso.
Entonces, esa es la verdadera función de magnitud, ¿verdad? Ahora, en la gráfica de Bode, en realidad no dibujas esto, ¿ah? En la gráfica de Bode que dibujas. Lo pones ya en escala logarítmica. Es 20 logaritmos. Hace 10. Pues haces, ¿qué sale? 20 por logaritmo base 10 de lo que vaya resultando ahí, ¿verdad? Para todas las omegas desde 0 Hasta el valor. Ya. Y luego, pues el dibujo se hace contra una escala logarítmica. También. ¿Ya? ¿Para qué? Pues para ensanchar aquellas partes que cubren un pequeño espacio real y para contraer aquellas partes que cubren un espacio real. Por eso el 10 así tiene igual magnitud que el 100 y el 1000, o sea, le das más importancia, ¿no? Se ve más. Entonces sería la gráfica para la magnitud. Y para el ángulo Es menos tangente. Menos tangente inversa. el ángulo menos hasta de qué De W entre 50. ¿de acuerdo? La omega Sí, la parte de 50. La parte imaginaria sobre la parte real. en realidad lo que está haciendo es el ángulo de lo de arriba, pero arriba como tienes un número real Va a ser 0. menos el ángulo de lo de abajo, y el ángulo de lo de abajo sería tangente inversa, y ahora sí de la parte imaginaria de la que está en la vertical entre la que está en la horizontal, que es el 50. Pero eso nos daba radianes. Pues si quitas esto, radianes, si lo usas en grado, ya sí, grado se quita. Sí. Y pues ahí así te queda, no tienes que cambiar la amplitud del ángulo. Lo único que cambias es que en lugar de dibujarlo contra una escala real de omega, lo graficas también contra una escala logarítmica de omega. ¿Ya? Ok. De hacer estas operaciones para omegas desde 0 hasta el valor que tú quieres, pues resulta esto. ¿Esto qué es? Es 20 logaritmo base 10 de 300 sobre 50. esta magnitud. ¿Y esto qué es? Es menos tangente inversa de omega entre 50. Y aquí está en escala logarítmica. Sí. Aquí tengo un 1 y aquí tengo un 10 y aquí tengo el 100. El mismo espacio que hay entre el 1 y el 10 hay entre el 10 y el 100 y entre el 100. Desde de las asíntotas, aquí tendríamos una asíntota horizontal que va a llegar hasta qué frecuencia. Hasta No, ¿hasta qué frecuencia? hasta 50. Hasta la de 50. Y ahí se va a Pues aquí producir. tenemos el 10, 20, 30, 40, 50. Y ahí tienes otra asíntota. Que cae a 20 decibeles por década. Si aquí tú tienes, por ejemplo, 15 decibeles, pues una década después del 50, ¿verdad? Que es decir, en el 500 debes de tener menos 5 decibeles. ¿Verdad? Así es como la dibujaría. Esas son las asíntotas. Y las asíntotas de ángulo, pues aquí dices, tengo 0 grados, prácticamente 0, ¿hasta qué frecuencia? ¿Hasta qué frecuencia va a estar? Era con 5. Una década antes, ¿verdad? Sí, con 5. Esa memoria no es un año. Porque con 50 está ahorita 45. 45. Y va a haber
ubica acá, ¿ya? ¿A partir de qué valor? A partir de una década después, El 500. 500. Del 500, ¿verdad? Ya prácticamente es 90. Y va a haber una que sí va inclinada, ¿verdad? Desde esta hasta esta, y debe coincidir que ¿qué? Que está a los 45 grados Que el lo- punto. Que los 45 grados se dan en una frecuencia de 50. 10, 20, 30, 40, 50. Ya son las 60 Grados. Entonces, si tú sabes hacer estas gráficas, si sabes dibujar las asíntotas, si sabes interpretar esto, pues tienes las bases para entender lo que pasa con lo que tú de adelante y atrás. ¿Verdad? Ajá, entonces va a empezar donde mismo, porque Pero se mantuvo la misma relación, pero cambia después, y el ángulo será después, porque el ángulo depende de este 150. El que ya no es 150 va a estar en 45 apenas. Entonces este es como si se desplazara este a la derecha nomás, y este también, en este caso, se recogiera hacia la derecha. Sí. ¿Alguna pregunta? Pues va a empezar en un valor negativo. Entonces desde el inicio tienes pérdidas. O sea, Eso no es está reduciendo la Sí. amplitud de la señal que estamos mandando. Ajá. Pues aquí está. Pero lo demás es igual, ¿no? Corresponde esta caída al 150. La pendiente es igual, esa De 20 pendiente es la correcta. 20. El ángulo es aquí. Bueno, el desplazamiento ¿verdad? Ya, sí, pues, se fue mucho más a la derecha. O sea, estas ya no aparecen hasta menos 10 porque está graficando esta. Pues, ya. Pero si estas se continúan, ¿no? Sí. O sea, aquí diría, bueno, llegan hasta como menos 125, algo así. Pues no, eso ya. Pero ya más allá, ¿no? Sí. Y lo mismo hacia arriba, ¿no? Ya. O se van a ocupar más decibeles desde un principio, ¿no? Claro, entonces va a ser más alto. Y aquí le pones todavía más. Más alto todavía se ocupa más. Y lo que sí aquí no. No hay Más, cambio. se va hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí, sí, sí. Y esto sucede en 2 décadas, obligadamente en 2 décadas. Y si tenemos, por ejemplo, ¿cómo sería su gráfica? Lo que andas es por la Wii. Ok, entonces primero la G omega en este caso sería la omega por I o I omega va a ser 15 entre 7, ¿no? Sí. Nada más. Esa sería la función. ¿Sí? ¿Cuál sería su magnitud? Pues la magnitud de lo que hay arriba, Entre la vamos a sacar la magnitud de lo de magnitud de abajo. esto. Igual. Pero todo lo de abajo. Omega cuadrado más 15 cuadrado, raíz cuadrada, Sobre 7. entre 7. Esa sería la función de magnitud. ¿Ya? Pero la función de magnitud en decibeles, Más lo aplicas el no 20, se lo lo metes meto lo bien. mismo. Sería esto mismo
nomás lo metes a como yo marcaría hoy, lo puse aquí. Porque probablemente el logaritmo no te acepte valer simbólico. No sé, no hemos probado. ¿Qué lo hace? ¿No? Sí, tú lo haces. Cambió a con expresión el logaritmo natural. Pero bueno, es el electoral. ¿Sí? Sí. Y el ángulo igual va a ser el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo, pero el ángulo de abajo es 0, entonces queda positivo nada más. Ajá. Y es omega entre 15. Entonces, ¿qué va a pasar con el ángulo? ¿Qué valor va a empezar? El 90. ¿Va a empezar el 90? Sí. O sea, la magnitud va a empezar a subir 20 decibeles por ¿En vez, cero? va a caer. Va a subir. Va a empezar en 0, pero va a ir hasta 90 positivo nada más. Sí, No, en vez de va a empezar en bajar, va a subir 90. Va a empezar también en en 0, 0, pero va a ir hacia arriba el desplazamiento. O sea, 0 más 90. en el otro caso teníamos un ángulo Va a ser así. que empezaba en 0 y se venía Era menos 90. Ahora va a seguir empezando en 0, pero se ve algo. Sí. Y se cumple lo mismo, que vas a tener 40. Entonces, si tienes un polo y un 0 en la misma ubicación, se cancelan entre ellos, ¿no? Entonces, ¿este valor de dónde sale? Pues, este es tu G, ¿verdad? Entonces el 20 logaritmo va a ser 10 de cuando omega vale 0. Que va a ser 15 entre 7. Decibeles, ¿verdad? Entonces ahí dibujarías tú la línea recta, ¿verdad? Y hay una línea recta que aproxima esta subida. ¿Dónde empezaría esa línea recta? La ubicación del polo que sería En 15. ¿verdad? Aquí tenemos 10, 11, 15, perdón, 20 aquí. Primero sería como por aquí. Ahí se hace la línea. Que se una con una horizontal acá. De hecho, el error aquí es de 3 decibeles. Que siempre va a ser así. Lo único que puede pasar es que este valor puede ser diferente, ¿verdad? Igual. Esto es por el 15 entre 7. Si no fuera 15 y fuera otro valor, pues sería otro. ¿Verdad? Sí. Sí. Si ese es este es 15. Si no fuera, si dejamos el 15, ¿verdad? Y nomás cambiamos el 7, bueno, pues esto va a suceder donde mismo. Pero nomás se va a ir hacia arriba o hacia abajo. Se va a poner hacia arriba o hacia abajo. Pero la esquina va a estar donde va. Pero si cambia ese 15, si cambia la ubicación de ese 0, punto es el que va a cambiar. pues se recoge a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Si guarda la proporción, se recoge hacia la derecha o hacia la izquierda. Si lo cambias, pues cambia la proporción y cambia esto. Entonces se desplaza hacia arriba o hacia abajo o hacia la derecha o a la izquierda. Con el ángulo, ¿qué pasa? Pues nomás o se va más a la derecha o se va más a la izquierda. ¿Sí? Las asíntotas aquí empiezan en 0, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo? Una década antes. ¿Una década antes de quién? Una década antes del 15, ¿no? ¿Ya? Entonces en 1.5 más. En el Luego 150. se levanta, ajá. Y luego horizontal. ¿Qué debe suceder aquí? Que cuando yo tenga el 15, aquí debe haber 45 grados.
en ese punto en realidad debe ser el mismo. Entonces, si yo pongo una función que tenga un 0 y un polo, ¿se va cancelando el desfase entre sí? Sí, o sea, se da una combinación de los dos. Ok, entonces tenemos esta G. Entonces, si yo le cambio ese 150, estoy moviendo la esquina. ¿Ya? Entonces, se van a desplazar hacia esas gráficas que tengo hacia la derecha. Y aparte, como no estoy conservando la relación, ya, pues eso va a cambiar. ¿Sí? Si yo conservo la relación, pues voy a hacer los desplazamientos en la derecha. Entonces, esto nomás se desplazó hacia la derecha. Y esto pues también. Ya se movió la gráfica. Ya lo dejo por el puerto. Esta es la antigüedad. 15 y 17. Modifico ahí, cambió la ubicación del corte y cambió la magnitud del inicio. No es tanto, se desplazó en sentido vertical como en sentido horizontal. Pues todas estas son una horizontal y luego inclinada, horizontal, inclinada, horizontal, inclinada. Entonces nomás cambia el lugar de donde empieza, que es cuando esto vale 0, 20, logaritmo base 10 de 15 entre 7, por ejemplo, 20 logaritmo base 10 de 50.000 entre 57. Entonces esto es lo que cambia. Y ¿dónde esto empieza a subir? ¿Dónde empieza a subir? Pues en esta frecuencia, si es esta, o en esta, o en esta. ¿Y aquí qué pasa? Son 2 décadas donde se da esta inclinación, ¿ya? Alrededor de los 45 grados. ¿Para qué frecuencia? Para la que se ponga el flujo. Eso es todo. Okay. Y ahora sí. ¿Qué pasa si yo uso otra frecuencia como aquella? ¿Qué valor le ponemos acá? A la K. ¿Qué valor le ponemos? 5. ¿Qué valor le ponemos a A? 10. ¿Qué valor le ponemos a D? ¿Cómo queremos que vaya? ¿Mayor o mayor? Como sea. ¿Qué valor le ponemos? Que son 15. Para que no sea tan pronunciada la línea. Ahí está. A ver, está cambiando la magnitud. Eso ya no lo vamos a ocupar, ¿eh? ¿No hay duda sobre esto? No. Entonces, ¿cuál está primero? ¿El polo o el cero? El cero, ¿no? El 10, pues te va a adelantar. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. Te va a adelantar. Sí. Ok.
¿qué tanto te adelantó? Este adelanto depende de la relación que hay entre el 15 y el 10. Si este 15 es más grande, este valor va a ser más grande. ¿Sí? Pues ahí, por ejemplo, te alcanza a brindar un adelanto de 11.5. Si esto lo aumentamos, por ejemplo, a 45, te adelanta más, 39.5. ¿Sí? ¿Ah? El valor que te da de ángulo es más. ¿Qué caso era ese? Sí. Te brinda más. Y si lo alejas, Se va a hacer más grande antes de que entre el otro a trabajar más. pues se debería acercando al 90. ¿Sí? Y esto que va a ser 90, ¿no? Por más lejos que lo pongas. Sí, por más lejos que lo pongas, el tope sería 90. Sí. De ahí en el 90. Entonces no, ni siquiera alcanza a llegar al 90. ¿Ya? Igualmente para trazar. Entonces quiere decir, cuánto te va a adelantar o cuánto te va a trazar depende de la relación entre el polo y el cero. Entonces, cuando tú necesitas un adelanto, por ejemplo, de 55 grados, estableces una relación entre el polo y el cero para que el adelanto máximo sea de 55. Ahora, pero tiene que ser de 55 en cierta frecuencia. Sí. ¿Sí? Vas a determinar la relación entre el polo y el cero, sino el valor de ellos. Y ya con una cierta relación y una cierta ubicación, ya tienes un control de adelanto de atraso que te brinda cierto ángulo y te lo brinda en cierta frecuencia. Porque es lo que vas a ocupar. Tú vas a hacer el análisis de Bode de tu función de transferencia de la planta y vas a ver el margen de fase y vas a decir, tengo que aumentar el margen de fase. ¿Cuánto lo tengo que aumentar? O sea, a lo mejor te faltan 30 grados para que sea aceptable. Entonces, pues le pongo un controlador de adelanto de 30 grados. Ya después en el algoritmo va a haber unas observaciones, ponle una holgura ahí. Pero esa es la idea fundamental, ¿sí? Que vas a tener que aumentar el margen de fase. Entonces, con un control de adelanto. Y el de atraso, igual diría, bueno, pues nunca hay que perjudicar el margen de fase. Pero, ¿qué pasa con el de atraso? Vamos a ver. Más pequeño, perdón, el de abajo que el de arriba. ¿Qué pasa con el de atraso? Te diría un atraso. Eso en lo general no es benéfico, atrasar, o sea, reducir el margen de fase. Si yo tengo un margen de fase, por ejemplo, de 50 y le pongo ese para que me atrase, me lo va a dejar en 20. Eso no es mejor. Pero ¿qué pasa? Aquí hay otro beneficio. Esto es el beneficio del controlador de atraso. La magnitud te la va a reducir. Si tú aquí le haces el escalamiento para que esto sea cero, esto va a ser negativo. Si tú esto se lo pones a la planta, la magnitud de la planta se va a bajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Al bajarse la magnitud de la planta, el cruce por cero, si estaba aquí, al bajarse ahora va a estar acá. Entonces lo que se va a hacer es que tu margen de fase que estaba por acá adelante y era pequeño, ¿ya? Si mueves el cruce para acá, el margen de fase acá va a ser grande. Entonces, bueno, aquí el beneficio es indirecto, no es porque no es que esto sea bueno, ¿ya? Sino que aprovechas este bajón. Empieza en 1, que sería en realidad 10 entre 4, 2.5,
se da cuenta que esto es lo que aprovechas en realidad, esta caída de menos solo 8 decibeles. Ah, ok. Entonces, si No es la alimentación, no es la salida. Ah, Es de la función del lazo. Ah, No ok. quiere decir que la salida se vaya a modificar el tamaño, no. Es nomás lo que se realimenta. ok. Obviamente el sistema se va a hacer más lento cuando haces eso. entonces, por ahí en la introducción se acuerdan que pues, hay unas cuestiones del dominio de la frecuencia que tienen que ver con los parámetros de respuesta dinámica, ¿verdad? Este es el margen de fase